El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta situación que vive Tobit, por la limitación con la que ha quedado ahora incapacitado para ver, por lo que le sucede con esta caída de estiércol de tórtolas en sus ojos, se presta para que, por su falta de comprensión o de percepción clara de lo que está sucediendo frente a este corderito que bala y que ha traído su esposa Ana, esta situación se convierte en un motivo que utiliza el Señor y el Espíritu Santo para sacar a la luz lo que está escondido en el corazón de su esposa. Es decir, un reproche interno que ella tiene. Dirá el Catecismo de la Iglesia Católica frente a la oración que es mucho más peligrosa la falta de fe implícita y escondida que la de hecho. Porque la implícita se manifiesta en ciertos reproches internos con la voluntad de Dios, con el proceder de Dios, en no aceptar ciertas circunstancias venidas como de parte de Dios, y por eso esta mujer está cuestionando a Tobit, y lo está cuestionando en actitudes de fidelidad que él tiene con Dios, que él tiene con la ley. ¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De qué han servido tus buenas obras? Es la inconformidad de un corazón que, aunque externamente se ajusta a Dios, internamente no se ha ajustado a Dios. No le parece el proceder de Dios. Se resiste a aceptar la forma en la que Dios interviene en la historia y la forma en la que Dios está pidiendo fidelidad. Es una situación inconsciente, una rebeldía inconsciente que se ancla en el corazón y se resiste a aceptar las pruebas y las dificultades como una bondad, como una oportunidad grandiosa que Dios nos ofrece para unirnos más a Él. En primer lugar, para reconocerlo a Él como Dios, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios que se merece todo de parte nuestra, y para reconocer nuestra miseria, nuestra injusticia, nuestra soberbia,
nuestra cerrazón y nuestra ceguera. ¿De qué te han servido tus limosnas y de qué han servido tus buenas obras? ¿Cuánto tenemos que pedirle al Espíritu Santo que desmantele tantas mentiras en las que nosotros de manera implícita vivimos refugiados, hasta utilizando la misma palabra del Señor y utilizando las mismas obras de Dios? ¿Cuánto tenemos que suplicarle al Señor en un tiempo como estos, que nos deje ver la verdad sobre nosotros mismos desde su propia verdad y no desde nuestra verdad o la verdad del consenso? Sin embargo, aunque esto es doloroso para Tobit, pues es un hombre que no se deja detener por esto, no se deja atormentar. Y su propósito de radicalidad, de fidelidad a Dios, para amarlo con todo el corazón, no fallarle, no caer, es firme. Y ni siquiera esto lo doblega aunque sufre. Por eso el salmista nos va a describir cómo es la actitud de este hombre justo. Es un hombre dichoso porque teme al Señor y porque ama de corazón sus mandamientos. En la adversidad, en la enfermedad, en la tristeza, allí está firme con alegría. Allí está firme aceptando la voluntad de Dios. Y por eso no teme las malas noticias, puesto que en el Señor vive confiado. Porque todo el que busca, tiene esperanzas puestas en lo temporal, siempre termina muy mal. Siempre termina decepcionado. Siempre termina viviendo como un fracasado. Esa es la tristeza, la amargura de un corazón que no ha descubierto al Señor, que no lo experimenta en su corazón, que no conoce la bondad, el amor misericordioso del Señor. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El que confía en el Señor ni siquiera se afana por hacerle la guerra a sus contrarios. Ni siquiera se preocupa por eso. Ni siquiera deja cavilar lo más mínimo en relación a defensas o a contrariar, porque no hay necesidad de desgastarse en eso, ni de prestarle atención a eso. Pero el corazón que todavía no ha encontrado al Señor, que no confía en Él porque no lo ha experimentado, porque no siente su amor, vive en la amargura de estar cavilando y de estar buscando y de volverse inteligente para defenderse y protegerse, porque no confía en el Señor, porque su gozo no es la providencia del Señor y la intervención justa de Dios. Tiene que esforzarse demasiado, se desgasta demasiado, se quema demasiado. Y esas son las cargas que el Señor no quiere que nosotros carguemos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que están sobrecargados, que yo los aliviaré y encontrarán descanso para sus vidas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomen sobre ustedes mi yugo, que es suave, y mi carga, que es ligera y liviana. Nosotros nos echamos tantas cargas que Dios no las ha querido, que Dios ni siquiera las busca para nosotros, porque caemos en la tentación de suplantar a Dios, de suplantar su providencia, de suplantar su poder, de suplantar su inteligencia, de suplantar su sabiduría, y el inconsciente nos traiciona, porque terminamos inconscientemente obrando como si fuéramos más perspicaces, más sabios, más inteligentes que el mismo Dios. Con razón lo advertirá San Mateo cuando ve preocupados a sus discípulos. Hay que hacer gestión económica, material. Tenemos que preocuparnos por lo económico, sí, por el vestido, por la comida. ¿De qué hablan?
¿De qué vienen conversando por el camino? Miren las aves del cielo, ni trabajan ni guardan en graneros, y mi Padre las alimenta. Padre, no, eso es un género literario, Padre. Pues porque eso no es cierto, ¿sí? Porque el nivel, la osadía de incredulidad que hay hoy es así a ese nivel. Hasta ni para ver los pájaros, ¿sí? Que ni trabajan ni guardan en granero y comen todos los días, ¿sí? Aquí en esta zona tenemos cientos de aves, ¿sí? Hermosas. Y todos los días comen. Es la incapacidad de un corazón que nunca ha experimentado el amor de Papá Dios, que no lo ha sentido y que no lo ha podido gozar, disfrutar en el corazón. Esa es la amargura de quien se ha perdido esa experiencia. No es el caso de Tobit, porque sabe en quién confía y sabe quién es el que provee y el que marca sus pasos. A pesar de la tribulación que vive, seguido a esto hay una oración estupenda de Tobit al Señor. Tobit no se detiene a pensar si los otros son los culpables o no. Para Tobit, él es el único objeto de culpa. Y no tiene miedo de reconocerse así delante de Dios, porque sabe que Dios lo ama y que Dios es misericordioso. Es que ya lo ha experimentado y sabe quién es Dios. No temerá las malas noticias, puesto que en el Señor vive confiado. Esa es la fe que el Señor quiere, a la que quiere que nosotros lleguemos. Miren los lirios del campo, ni siquiera Salomón se llegó a vestir como uno de ellos. Padre, no, eso tampoco es así, uno no tiene que ser tan extremista. Pues vayan, mírenlos, ¿sí? Vayan, miren las flores para que vean. Ni siquiera la ciencia, con todos sus avances positivos, el progreso técnico es capaz de reproducir lo que hace la ley natural, ¿sí? Ecológicamente. Basta ver la belleza de las flores del campo para ver lo que es capaz de hacer Dios. Pero como nosotros muchos ya hemos caído dentro de la iglesia en esa actitud suplantadora, ¿sí? De la bondad, de la providencia, de la omnipotencia de Dios, entonces todo lo tenemos que arreglar nosotros. Miren las flores del campo, ¿sí? Ni siquiera Salomón llegó a vestirse como una de ellas. Ni siquiera Salomón. Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué se preocupan por el día de mañana si a cada día le basta su propio afán? Ese futurismo a veces que se mete en nuestro corazón es tan dañino porque la palabra de Dios nos pide transformar el hoy, el ya, el presente. Y esa es la posición de una razón justa, de una razón prudente, de una razón objetiva. La razón objetiva sabe que tiene el hoy para transformarlo. Vive tu hoy, mañana no sabes si vendrá o no, porque tú no tienes la garantía de que venga o no. Vive tu hoy, transfórmalo hoy. Eso nos dice la doctrina social de la iglesia. Tampoco nos manda al quietismo, por allá sentarnos sin hacer nada. Y no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se dará por añadidura. Y Tobit seguía enterrando a los muertos, seguía obrando en bien del prójimo, no se detuvo, porque era el hoy. Busquen el reino de Dios y su justicia, que todas esas demás cosas se darán por añadidura. Y viene hoy la palabra del Señor con esta pregunta capciosa del Evangelio que le hacen los herodianos y los fariseos que tenían conflicto con el imperio y el pago de impuesto al imperio, porque es que veían mucha corrupción, entonces vivían inconformes con el proceder del imperio
y el imperio romano se había convertido en una opresión para los judíos y una opresión devastadora. Y Herodes era como un títere del imperio y ellos querían la liberación nacional, querían la liberación religiosa, la liberación política. Ellos tenían la intención de levantarse en contra Roma y le hacen una pregunta capciosa a Jesús. ¿Qué quieren escuchar ellos? ¿Que Jesús se vaya en contra del imperio? ¿Que se vaya en contra de las autoridades políticas, civiles? De esos capciosos hay muchos hoy en la iglesia. Muchos que se toman la justicia por su propia cuenta de manera ilícita, en el pago de impuestos, en los fraudes fiscales. Padre, es que ese gobierno es corrupto. Hijito, hijita, esa justicia no te toca a ti. No te la tomes por tu propia cuenta, que eso es ilícito. Y puedes caer hasta en algo inmoral. Tráigame una moneda. ¿Qué inscripción tiene? La del César. Bueno, sencillo. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que hay de Dios. Hay católicos que dicen que es que Dios dice que hay que hacer fraude fiscal, ¿sí? Que no hay que pagar impuesto. Pues a Pedro el Señor lo manda a sacar un pez y le dice, ve y paga por ti y por mí. Porque Cristo reconoce las autoridades civiles. Así haya corrupción, así haya injusticia. Uno no acepta las normas injustas que van en contra de la moral y del evangelio, pero jamás desecha la autoridad. Porque toda autoridad que hay en esta tierra es establecida por Dios y hay que respetarla. Tenemos un presidente de izquierda haciendo una cantidad de cosas terribles que dañan el Estado y la nación, pero es la autoridad. Y eso hay que tolerarlo. Ahí sí se aplica el principio de tolerancia. Lo que no toleramos, no aceptamos, son las leyes injustas, nos resistimos contra ellas. Pero todo lo que venga justo de su gobierno y de su mandato hay que obedecerlo, porque no nos podemos brincar eso. El Señor no se está brincando al César, los cristianos no se brincaron al César, San Pablo no se saltó al César, apeló a él, sí. El nivel de rebeldía que hay hoy en el corazón humano, tan escondido y socavado, de una forma solapada, es tremenda. Porque eso es lo que les está pasando a los fariseos y herodianos. Miren, es tan terrible la contienda política en nuestro país, ¿sí? Para esta situación que se presenta hoy en el Evangelio. Para poder exaltar a unos, vuelven nada al otro, ¿sí? Y eso no es ético. Eso no es moral, eso no es cristiano. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor de tener nuestro corazón puesto en Él, nuestra confianza en Él. Este tiempo es para esto que nos está pidiendo el Salmo y para seguir la actitud de Tobit. Buscar, poner nuestra confianza en el Señor, solo en el Señor. Porque es muy triste y amargo que muchos hoy, lamentablemente, se estén perdiendo de vivir la dicha, la alegría del Señor, la alegría de su amor, por suplantar al Señor, por buscar hacer las cosas a su manera y no a la manera del Señor. Y es una tentación con la que constantemente nos estamos viendo asfixiados, acosados todos. Y es una tentación en la que no podemos caer. ¿Qué le queda a un pobre corazón que hace eso? Amargura, cansancio, tristeza. No es feliz. No es feliz. No tiene paz. No tiene paz y es tan alta la ceguera que está incapacitado para ver lo que le pasa y para hacer una lectura real
de lo que está sucediendo, objetiva. Y lo más tremendo es que el diablo aprovecha para esclavizar en el pecado. Y leer el pecado como voluntad de Dios, eso sí es muy grave, demasiado grave, muy grave. Que alguien piense que caer en el pecado sea parte del plan de Dios, eso sí es muy grave. Eso no hace parte del proyecto de Dios amor. Y menos justificándolo desde la palabra de Dios. Porque ese no es Dios. Dios con Adán y Eva hizo hasta lo imposible a través de su misericordia preventiva para que no cayeran. Y lo hizo todo, les advirtió, aquí tenéis estos árboles, de este no comáis. Se los dijo bien claro, porque es que Dios es justo, es bueno, es recto. No es como un doctor de laboratorio, ¿sí?, que quiere experimentar con el hombre como se experimenta con un ratón de laboratorio, a ver qué efectos produce esta caída o esta situación. ¿Qué tal? Horrible pensar en un Dios así, terrible, devastador. A ver qué efectos produce el pecado en mis hijos. No, ese no es Dios, ese no es nuestro papá. Si en algo se le ha jugado la misericordia de Dios, es en la prevención. Es en la prevención. Y que a pesar de que el hombre cae, después de ser tan advertido por el amor infinito de Dios, Dios no se detiene para salvarlo. Y ahí está la grandeza de su misericordia. A más obstinación del hombre, mayor misericordia de Dios para salvar al hombre. Entonces, pues pidámosle al Señor poder descubrir en Él ese amor suficiente, ese amor providente, ese amor total que Él nos da y nos ofrece para vivir estos tiempos de dificultad. Porque si Tobit, que fue un hombre justo, fue probado, pues a nosotros también nos van a probar. Si la Virgen, que fue inmaculada, justa, fue probada y pasada por el crisol de la prueba a altas temperaturas, a nosotros también. Si al Hijo eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo, santo e inmaculado, el Padre no le reservó la prueba más tremenda, pues a nosotros tampoco. ¿Qué actitud vamos a tomar? Porque San Pablo llega a decir, nos sentimos felices, dichosos en las tribulaciones. Porque eso engendra más amor a Dios y mayor amor al prójimo. Ese es un regalo de la providencia para nuestra purificación. Si eso para algunos es un mensaje catastrófico y es una calamidad, se están olvidando de la autenticidad del camino cristiano. Por eso nosotros no tenemos que hacerle maromas a la prueba, ¿sí?, ni esquivos. Hay que asumirla porque es una bendición, primero, para reconocer la verdad de Dios, que Dios es santo, es amoroso, que es justo en todo lo que hace y que todas sus obras son perfectas. Segundo, para descubrir nuestra injusticia, porque todos nosotros somos una partida de injustos, todos. De eso no hay ninguno que se reserve. Todos inmaculados, no hay ninguno. Todos somos injustos y todos hemos pecado y todos le hemos fallado a Dios.
Y si hoy vivimos en las posibilidades de la misericordia de Dios, en los caminos de la misericordia, es por pura bondad del Señor. Y porque en algunos ha habido fe para creer esto. Primero aceptar esto y luego creerlo. Y esos ya se glorían, se sienten felices en medio de la prueba, como una oportunidad. El que todavía vive en la ceguera no disfruta esto. No lo disfruta. El reconocimiento de la propia culpa, del propio pecado, de la miseria, del propio error, lleva a descubrir altos grados de la misericordia y del amor bondadoso de Dios. Y eso produce mucha alegría, mucha paz y mucha satisfacción en el alma. El que todavía no ha sido capaz de hacer este ejercicio porque no ha creído en el amor del Señor, no ha creído en su omnipotencia y en su misericordia, pelea con esto y sufre mucho y hace sufrir. Por eso pidámosle al Señor la gracia de creer en su amor. Tobit creyó en su amor y lo describe claramente el salmista, cuál fue la vida de este hombre. Y por eso no se quedó sin recompensa, a pesar de que su esposa parece que era incrédula y que tenía ese reproche guardadito, esa mentira por allá oculta en el corazón, y se le salió un reproche frente a la fidelidad de su esposo Tobit. ¿Quién sabe cuántas más cosas no le diría? ¿Con cuántas más cosas no lo acusaría? ¿Sí? Porque es que el que no cree se vuelve un tormento, pero un tormento sabroso y exquisito para el que cree. Porque el que cree, todo eso se le vuelve en una oportunidad grandiosa y se le convierte en un motivo de alegría, ¿sí? Porque así es la misericordia y la omnipotencia de Dios. Que el Señor nos ayude y pidamos unos por otros. Y pidamos por nuestra iglesia, para que el Señor a todos nos dé la gracia de llegar a esa verdad, a esa única verdad que tenemos que llegar y que el hombre tiene que llegar. Hay que dar a Dios lo que es de Dios, y a Dios hay que darle justicia, alabanza, honor y gloria, porque es el único santo, es el único bueno. Hay que dar a Dios lo que es de Dios, el culto total a Dios, y el culto se manifiesta en una fe sincera y verdadera al Señor, con una certeza grande de que Él todo lo puede y de que para Él no hay nada imposible. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Hay que darle a Dios la credibilidad total del corazón para saber que Él es el único que nos puede sacar de esta encrucijada en la que vivimos hoy. Y al César lo que es del César. A quien impuestos, impuestos dirá San Pablo. A quien tributo, tributo. A quien honor, honor. A quien respeto, respeto. Desde el amor del Señor. Por eso oremos mucho, porque dentro de nuestra iglesia hay mucha rebeldía oculta. Y el Espíritu Santo va a ir desenmascarando todo eso. Por eso es mejor reconocerlo antes de que vengan y nos la desmantelen, ¿sí? Porque cuando nosotros, por falta de humildad, no lo reconocemos, es más doloroso cuando llega el Espíritu Santo y Él mismo levanta el tapete. Es más doloroso. Es muy amoroso y muy satisfactorio cuando cada uno lo hace de manera libre y humilde delante del Señor. Pero cuando ya al Espíritu Santo le toca venir a desmantelar, eso es muy doloroso. Y la falta de humildad a veces nos lleva a eso, y Él nos desenmascara. De hecho, por eso le pedimos en oración colecta hoy, que el que lo conoce todo, pues levante todo. Y Él va levantando el tapetico, lo va levantando. Y mientras lo va levantando, en algunos produce escozor, escándalo,
rabia, molestia, incomodidad, rechazo. En otros produce actitud humilde para reconocer que Dios es Dios y que el hombre es hombre y que está lleno de miseria. Que el Señor nos dé esa gracia, porque es una gracia. Bueno, ya nos la dio en el bautismo, que nosotros la descubramos y nos dejemos llevar por ese poder para ver nuestra verdad y ver la verdad de Dios, y así amarlo a Él con todo nuestro corazón y alegrarnos por su gloria, por su honor y por su amor. Dios todo lo puede, Dios nos ama, Dios es omnipotente, Dios es misericordioso, y Dios está esperando que demos el paso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,